Un hombre solitario entra a un refugio bajo la lluvia, y allí, entre sombras, ve a una niña abrazando el peluche que él mismo cosió para su hija desaparecida. Es posible que sea ella. Si esta historia ya te tocó el alma con solo empezar, te reto a dejar tu me gusta antes de que pasen 5 segundos y a contarme desde qué país nos La estás lluvia viendo. caía implacable sobre Bogotá aquella noche de octubre. Julián Morales estacionó su camioneta frente al refugio infantil Nuevo Amanecer, un edificio antiguo de paredes descoloridas que se alzaba como un faro de esperanza en medio de uno de los barrios más olvidados de la ciudad. El cielo nocturno se había convertido en un manto negro de nubes cargadas que no paraban de derramar su tristeza sobre la capital colombiana. Julián permaneció un momento dentro del vehículo, observando cómo las gotas golpeaban rítmicamente el parabrisas, como si fuera una canción melancólica que acompañaba perfectamente su estado de ánimo. Sus manos aferraban con fuerza el volante mientras intentaba reunir las fuerzas necesarias para cumplir con su rutina mensual. Cada tercer viernes, durante los últimos 3 años, se había obligado a visitar este lugar para entregar donaciones. No era caridad lo que lo motivaba, sino una especie de penitencia silenciosa, un ritual para mantener viva la memoria de lo que había perdido. Tras un profundo suspiro, Julián tomó las bolsas del asiento del copiloto y salió a enfrentar la lluvia. El agua fría se deslizó por su rostro, mezclándose con el sudor frío que siempre aparecía cuando se acercaba a lugares con niños. A sus 42 años, su semblante reflejaba mucho más que su edad cronológica. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos marrones contaban historias de noches sin dormir, y su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba canas dispersas que habían aparecido de golpe, como si hubieran florecido en una sola noche de dolor intenso. Caminó con pasos pesados hacia la entrada, cargando bolsas llenas de alimentos no perecederos, ropa infantil y algunos juguetes nuevos que había comprado especialmente para esta visita. La directora del refugio, Carmen Jiménez, lo recibió con la familiaridad que dan los años. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y unas gafas que le resbalaban constantemente por el puente de la nariz. Su presencia transmitía la autoridad y calidez que solo pueden tener quienes han dedicado su vida al cuidado de los más vulnerables. Julián conocía su historia. Había fundado el refugio después de perder a su único hijo en un accidente, canalizando su dolor en algo constructivo. Quizás por eso lo entendía mejor que nadie, aunque nunca hablaban directamente sobre sus tragedias personales. «Julián, pensé que no vendrías con esta tormenta», dijo Carmen ayudándole con una de las bolsas mientras cerraba la puerta tras él. El olor a comida recién preparada y el sonido distante de voces infantiles invadieron sus sentidos. Los niños acaban de cenar, están en la sala común antes de ir a dormir. Julián asintió sin decir palabra y siguió a Carmen por el pasillo tenuemente iluminado. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles enmarcados, un intento por dar calidez a un lugar que, a pesar de los esfuerzos, seguía teniendo ese aire institucional inconfundible. Mientras avanzaban, Julián sentía que su corazón se aceleraba como siempre lo hacía en estas visitas. Cada rostro infantil que veía era un recordatorio doloroso, una punzada aguda que le robaba momentáneamente el aliento. Después de 3 años, el dolor no había disminuido, simplemente había aprendido a vivir con él, como quien aprende a caminar con una pierna artificial. «Tenemos 5 niños nuevos desde tu última visita», comentó Carmen mientras entraban al pequeño almacén donde guardaban las donaciones. Julián escuchaba a medias, concentrado en controlar su respiración y en no mirar demasiado los rostros de los pequeños que pasaban cerca. Era su mecanismo de defensa. Ver a los niños de frente significaba buscarla a ella en cada uno, y eso era un ejercicio en futilidad que solo servía para reabrir heridas que nunca terminaban de cicatrizar. Tras organizar las donaciones, Carmen insistió en que Julián pasara a la sala común para saludar a los niños. Era parte de la rutina que él intentaba evitar, pero que finalmente siempre aceptaba como parte de su penitencia. La sala era amplia, con sofás desgastados pero limpios, estanterías llenas de libros y juguetes, y mesas pequeñas donde algunos niños dibujaban o armaban rompecabezas. La televisión en una esquina mostraba una película animada con el volumen bajo,
mientras una voluntaria joven supervisaba a los aproximadamente 15 niños que ocupaban el espacio. Fue entonces cuando la vio. En la esquina más alejada de la sala, semioculta tras un sofá, una niña pequeña de unos 6 o 7 años permanecía sentada en el suelo. Su cabello castaño caía desordenado sobre su rostro, parcialmente ocultándolo, pero lo que paralizó a Julián no fue su aspecto, sino lo que sostenía entre sus brazos. Era un conejo de peluche gris, con una oreja ligeramente más larga que la otra y un parche cosido en el vientre. Un remiendo hecho con hilo azul que él mismo había cosido una noche de febrero, mientras su hija lo observaba con admiración desde la cama, luchando contra un resfriado. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Los sonidos se apagaron, reemplazados por el latido ensordecedor de su propio corazón. Sus piernas se movieron automáticamente, como si fueran controladas por una fuerza externa, acercándolo a la niña sin que fuera consciente de ello. Podía sentir la mirada preocupada de Carmen sobre él, pero no le importó. Nada importaba excepto ese peluche, ese imposible recordatorio de una vida que se había desvanecido una tarde de domingo en el Parque Simón Bolívar. Hacía exactamente 3 años, 2 meses y 17 días. ¿De dónde sacaste ese conejo? La pregunta salió de sus labios como un susurro estrangulado, más áspero de lo que pretendía. La niña levantó la mirada sobresaltada, apretando el peluche contra su pecho en un gesto protector. Sus ojos eran grandes y oscuros, enmarcados por pestañas largas y cejas expresivas que ahora se fruncían con desconfianza. Por un segundo, Julián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había algo en esa mirada, en la forma en que sus labios se tensaban ligeramente en las comisuras, que le resultaba dolorosamente familiar. «Es mío», respondió la niña con voz suave pero firme, sin soltar el peluche. «Se llama Gris». Gris. El mismo nombre que Valentina le había puesto al conejo. Un nombre simple, sin imaginación, elegido por una niña de 4 años que estaba aprendiendo los colores. Julián sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, y tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá para no caer. Carmen se acercó rápidamente, confundida por su reacción. «Julián, ¿estás bien? Te has puesto pálido», dijo la directora colocando una mano sobre su hombro. Luego se dirigió a la niña con voz suave. «Sofía, este es el señor Julián. Viene cada mes a traernos cosas para todos ustedes». Sofía. La niña se llamaba Sofía, no Valentina. Por supuesto que no era Valentina. Julián intentó recomponerse, consciente de que estaba asustando a la pequeña con su comportamiento. Respiró profundamente varias veces, obligándose a recuperar el control. No era la primera vez que creía ver fantasmas de su hija en otros niños, aunque nunca había sido una experiencia tan visceral como esta. «Lo siento», murmuró Julián, intentando suavizar su expresión. «Es solo que ese conejo me recuerda a uno que conocí hace tiempo». La niña lo miró con curiosidad, su desconfianza inicial transformándose gradualmente en interés. Lentamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él, Sofía extendió el peluche para que pudiera verlo mejor. «Lo tengo desde siempre», explicó con la simplicidad propia de la infancia. «Es mi mejor amigo». Julián observó el peluche con atención, buscando las señales, las pruebas que confirmaran lo imposible. El remiendo en el vientre era idéntico al que él había hecho, incluso con la pequeña imperfección en la esquina inferior donde el hilo se había tensado demasiado. La oreja derecha ligeramente más larga que la izquierda, resultado de un defecto de fabricación que Valentina había encontrado encantador, pero lo que realmente hizo que su corazón se detuviera fue el detalle que notó cuando Sofía giró el conejo. En la parte posterior de la cabeza, casi imperceptible entre el pelaje gris, había una mancha de tinta azul, un accidente ocurrido cuando Valentina había intentado darle medicina al conejo con un bolígrafo, pretendiendo que era una inyección. El pasado se abalanzó sobre Julián como una avalancha. Recordó vívidamente aquella tarde de octubre, la última vez que vio a Valentina. Habían ido al parque como cada domingo, una tradición que mantenían religiosamente desde la muerte de Mariana, la madre de Valentina, cuando la niña apenas tenía 2 años. El parque estaba lleno de familias disfrutando del clima agradable. Valentina, con sus 4 años recién cumplidos y su energía inagotable, corría de un juego a otro,
siempre con Gris firmemente sujeto en una mano. Julián la vigilaba desde un banco, alternando su atención entre ella y el libro que intentaba leer. Solo fueron segundos, quizás un minuto a lo sumo, lo que tardó en responder un mensaje en su teléfono. Cuando levantó la vista, Valentina ya no estaba en los columpios donde la había visto por última vez. Lo que siguió fue una pesadilla que se extendió durante semanas, meses y finalmente años. La búsqueda frenética por todo el parque, los policías tomando declaraciones, las brigadas de voluntarios peinando cada centímetro del área, los carteles con la foto de Valentina empapelando la ciudad, las pistas falsas, las esperanzas efímeras seguidas de aplastantes desilusiones. Y finalmente, el silencio. Un caso más que gradualmente perdía prioridad en la sobrecargada lista de la policía hasta convertirse en un archivo frío que nadie revisaba ya. «Señor, ¿está llorando?». La voz de Sofía lo devolvió al presente. Julián no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Carmen lo miraba con preocupación evidente, mientras la niña lo observaba con una mezcla de curiosidad y empatía impropia para su edad. «A veces yo también lloro», dijo Sofía con naturalidad, como si estuviera compartiendo un secreto, especialmente en las noches, pero Gris me ayuda a sentirme mejor. Julián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado por su reacción. «Lo siento», murmuró nuevamente, esta vez dirigiéndose tanto a Carmen como a la niña. «Ha sido un día largo». Carmen, interpretando correctamente que Julián necesitaba un momento para recomponerse, intervino con suavidad. «Sofía, ¿por qué no vas a buscar tu dibujo para mostrárselo al señor Julián? El que hiciste hoy en la clase de arte». La niña dudó un momento, evaluando a Julián con esa mirada intensa que parecía traspasar su alma, antes de asentir y levantarse. Antes de irse, sin embargo, hizo algo inesperado. Extendió el conejo hacia Julián. «Puedes abrazarlo un momento si quieres», ofreció con una generosidad que solo los niños pueden tener. «Siempre me hace sentir mejor». Con manos temblorosas, Julián tomó el peluche. Era indudablemente Gris, el compañero inseparable que él mismo había comprado para Valentina en su tercer cumpleaños. El peso familiar del juguete en sus manos, el tacto del pelaje sintético gastado por el amor y el tiempo, la forma en que la cabeza se inclinaba ligeramente hacia la derecha debido a un relleno mal distribuido. Todo era exactamente como lo recordaba. Mientras Sofía se alejaba para buscar su dibujo, Julián miró a Carmen con urgencia. «Esa niña, ¿de dónde vino? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quiénes son sus padres?». Carmen suspiró, ajustándose las gafas en un gesto que Julián había aprendido a interpretar como señal de que se aproximaba una conversación difícil. Sofía llegó hace aproximadamente 8 meses. La encontraron vagando sola cerca de la terminal de transportes. No llevaba identificación, solo ese conejo y la ropa que vestía. La policía intentó ubicar a su familia, pero nadie la reclamó. Según la evaluación psicológica, presenta amnesia disociativa, probablemente causada por algún trauma. No recuerda nada de su vida antes de ser encontrada, ni siquiera su apellido. Julián sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. 8 meses. Valentina había desaparecido hacía 3 años. Las fechas no coincidían, y sin embargo, era posible. ¿Podría esta niña ser su Valentina perdida por tanto tiempo? La edad parecía coincidir. Valentina tendría ahora 7 años, y Sofía aparentaba esa edad. El conejo era, sin duda alguna, el mismo, pero había tantas preguntas, tantos huecos por llenar. ¿No ha habido ninguna pista sobre su identidad? Nadie ha venido a preguntar por ella, insistió Julián, consciente de que su interés podría parecer sospechoso, pero incapaz de contenerse. Carmen negó con la cabeza. Nada concreto. Los servicios sociales han hecho lo posible, pero sin un nombre completo o datos familiares es casi imposible. Sofía es una de nuestras residentes más complicadas. No se relaciona mucho con los otros niños, tiene pesadillas frecuentes y a veces parece perderse en su propio mundo. La psicóloga que la atiende cree que eventualmente podría recuperar sus recuerdos, pero el proceso es lento y doloroso. Sofía regresaba ya con un papel en la mano, interrumpiendo la conversación. Su pequeño rostro se iluminó ligeramente al ver que Julián sostenía a Gris con tanto cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo, y para él,
Lo era. «Este es mi dibujo», anunció Sofía, extendiendo la hoja hacia Julián. Era un dibujo típicamente infantil, pero sorprendentemente detallado. Mostraba una casa con un árbol grande al lado, flores coloridas en el jardín y lo que parecían ser dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. El sol brillaba en una esquina del papel, con rayos amarillos extendiéndose hacia abajo. Había algo profundamente familiar en esa imagen, algo que resonaba en lo más profundo del ser de Julián. «Es muy bonito», logró decir a pesar del nudo en su garganta. «¿Es tu casa?» Sofía frunció el ceño, contemplando el dibujo con una seriedad impropia de su edad. «No lo sé», respondió finalmente. «La veo cuando duermo. Creo que es un lugar donde estuve antes, pero no puedo recordarlo bien». Esas palabras, pronunciadas con la inocencia y honestidad de la infancia, confirmaron lo que Julián ya sospechaba en su corazón. Necesitaba más tiempo, más pruebas, pero su instinto paternal le gritaba que esta niña, esta Sofía sin apellido ni pasado, podría ser su Valentina. «¿Te gustaría que te contara un cuento antes de dormir?», ofreció impulsivamente, sorprendiendo tanto a Carmen como a sí mismo. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa e interés. «¿Conoces cuentos buenos? No me gustan las princesas ni las hadas. Prefiero los de aventuras y animales valientes. Exactamente como Valentina». «Conozco uno perfecto», respondió Julián, sintiendo que por primera vez en 3 años, la oscuridad que habitaba su alma comenzaba a resquebrajarse, dejando entrar un fino rayo de esperanza. «Es sobre un conejo gris que se pierde en el bosque y encuentra el camino a casa siguiendo las estrellas». Era el cuento favorito de Valentina, uno que Julián había inventado para ella y que le contaba casi todas las noches antes de dormir. Si esta niña era su hija, quizás, en algún lugar profundo de su memoria fragmentada, reconocería la historia. Y si no lo era, al menos habría traído un momento de alegría a una pequeña que, como su Valentina, había perdido su camino en el mundo. Con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho, Julián siguió a Sofía hacia los dormitorios, aferrándose a una posibilidad tan frágil como preciosa. No sabía qué encontraría al final de este camino recién descubierto, pero por primera vez en 3 años sentía que valía la pena seguir buscando, porque a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados, incluso en un refugio infantil durante una noche lluviosa en Bogotá. Julián no pudo dormir esa noche. Después de contar el cuento a Sofía, había observado atentamente sus reacciones, buscando algún indicio de reconocimiento en sus grandes ojos oscuros. La niña había escuchado con absoluta atención, abrazando a Gris contra su pecho, asintiendo ocasionalmente como si la historia despertara ecos lejanos en su memoria. Cuando terminó, Sofía se había quedado dormida casi inmediatamente, exhausta por la intensidad emocional del día. Julián se había quedado unos minutos más, contemplando su rostro pacífico, intentando encontrar en sus facciones infantiles los rasgos de su Valentina. El parecido era asombroso, pero 3 años son una eternidad en el desarrollo de un niño. Valentina tenía 4 años cuando desapareció. Esta niña tenía aproximadamente 7. ¿Cómo estar seguro? Ahora, en la soledad de su apartamento, Julián recorría incansablemente el pasillo entre la sala y la habitación que había pertenecido a Valentina. La había mantenido intacta durante estos 3 años, como un santuario a la espera de un milagro que la razón le decía que era imposible. La cama con sábanas de estrellas y planetas, los estantes llenos de libros y pequeños tesoros encontrados en parques y playas, las paredes decoradas con dibujos infantiles protegidos bajo marcos de madera. Todo permanecía exactamente igual, congelado en el tiempo, esperando a una niña que nunca regresaba. Julián se detuvo frente a la pared donde había colgado una cronología de fotografías de Valentina, desde recién nacida hasta su último cumpleaños. Sus ojos se detuvieron en la última imagen, tomada apenas una semana antes de su desaparición. Valentina sonreía ampliamente a la cámara, mostrando el espacio donde había perdido su primer diente de leche, sosteniendo orgullosamente a Gris en alto como si fuera un trofeo. El mismo conejo que ahora abrazaba a Sofía mientras dormía en el refugio. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas, pero la mente analítica de Julián
luchaba contra la esperanza que amenazaba con desbordarse en su pecho. Como ingeniero de profesión, estaba acostumbrado a los hechos, a las pruebas concretas, a las soluciones lógicas, y la lógica le decía que era prácticamente imposible que después de 3 años sin pistas, su hija apareciera de repente en un refugio a menos de 10 kilómetros de su casa. Por otro lado, el conejo era indiscutiblemente el mismo. No una copia, no uno similar, sino exactamente el mismo juguete que él había comprado en una tienda de Barcelona durante un viaje de trabajo, un peluche que no se comercializaba en Colombia. A las 6 de la mañana, Julián ya estaba duchado y preparado para enfrentar el día. Había tomado una decisión durante la noche. Actuaría con cautela, reuniría información y pruebas, no dejaría que sus emociones nublaran su juicio. Si Sofía era realmente Valentina, necesitaría proceder con extremo cuidado para no traumatizarla aún más. Y si no lo era, necesitaba averiguar cómo había llegado ese conejo a sus manos, ya que podría ser una pista sobre el paradero de su hija. Antes de salir, Julián abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera tallada que había pertenecido a Mariana. Dentro guardaba los objetos más preciados relacionados con Valentina: su pulsera de hospital del día que nació, un mechón de su cabello de su primer corte, su primer dibujo reconocible y una pequeña libreta azul. Era esta última la que buscaba ahora. La libreta contenía anotaciones sobre Valentina, sus palabras favoritas, sus comidas preferidas, las canciones que la hacían bailar, sus miedos y alegrías. Mariana había comenzado este registro cuando la niña era apenas un bebé, y Julián había continuado la tradición después de su muerte. Si Sofía era Valentina, esta información podría ayudarle a confirmarlo. El refugio Nuevo Amanecer abría sus puertas a visitantes a partir de las 10 de la mañana, pero Julián llegó a las 9, llevando consigo un paquete cuidadosamente envuelto. Carmen lo recibió con evidente sorpresa. 2 visitas en menos de 24 horas. «Esto es un récord, Julián», comentó la directora, invitándolo a pasar a su pequeña oficina. A diferencia del resto del edificio, este espacio estaba impecablemente organizado, con archivadores metálicos etiquetados y un escritorio limpio donde solo descansaba una computadora antigua y una taza de café a medio terminar. «Quería traer algo especial para Sofía», explicó Julián, intentando mantener un tono casual que no revelara la tormenta emocional que lo consumía por dentro. «Me conmovió su situación ayer y pensé que le gustaría tener algunos materiales para dibujar. Noté que tiene talento». Carmen lo observó por encima de sus gafas, con esa mirada penetrante que parecía capaz de detectar cualquier mentira. Después de un momento que a Julián le pareció eterno, la mujer suspiró y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con cansancio. «Julián, te conozco desde hace 3 años. Sé lo de tu hija», dijo finalmente, sorprendiéndolo. «No hemos hablado de ello porque siempre has preferido mantener tus motivaciones en privado, y yo respeto eso. Pero vi cómo mirabas a Sofía ayer y cómo reaccionaste al ver ese conejo de peluche». Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había discutido con Carmen la razón detrás de sus donaciones mensuales, y había asumido que ella desconocía su historia. Se sentó lentamente en la silla frente al escritorio, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Cómo lo supiste?», preguntó con voz apenas audible. «Trabajo con niños vulnerables, Julián. Es mi deber conocer a quienes se acercan a ellos regularmente», respondió Carmen con suavidad pero firmeza. «Investigué tu historia después de tu segunda visita. Vi los carteles de búsqueda de Valentina. Lo lamento profundamente». Julián asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Después de un momento de silencio cargado, Carmen continuó. «Lo que me preocupa ahora es lo que vi ayer. Esa expresión en tu rostro cuando viste a Sofía. Necesito saber qué estás pensando, Julián. Estos niños han pasado por suficiente trauma sin añadir más complicaciones a sus vidas». La franqueza de Carmen le dio a Julián el valor para ser igualmente honesto. «Ese conejo que Sofía tiene es el mismo que le regalé a Valentina en su 3er cumpleaños. No uno similar, Carmen. El mismo. Puedo probarlo. Tiene marcas específicas, detalles que solo yo conocería». Carmen frunció el ceño, procesando esta información. «¿Estás sugiriendo que Sofía podría ser...?» «No lo sé»,
interrumpió Julián, pasándose una mano por el cabello con frustración. La edad coincide. El peluche es definitivamente el mismo. Hay similitudes físicas, aunque después de 3 años es difícil estar seguro. Solo quiero conocerla mejor. Tal vez ayudar a recuperar sus recuerdos. Si no es Valentina, al menos podría tener información sobre quién se llevó a mi hija. Carmen guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, evaluando cuidadosamente sus palabras. Finalmente, soltó un profundo suspiro y volvió a colocarse las gafas. «Puedo permitir que la visites regularmente, bajo supervisión», dijo con tono profesional. «Pero tendrás que hablar con nuestra psicóloga primero. Y necesito que entiendas algo, Julián. Si empiezas esto, no puedes simplemente desaparecer si descubres que Sofía no es quien esperas que sea. Ella ya ha sufrido suficiente abandono». «Lo entiendo perfectamente», respondió Julián con sinceridad absoluta. «No haré nada que pueda lastimarla». Carmen asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. «Los niños están desayunando ahora. Sofía suele terminar antes que los demás y le gusta sentarse en el patio trasero cuando hace buen tiempo. Podrás encontrarla allí en unos minutos». Mientras esperaba en el pequeño patio del refugio, Julián repasó mentalmente lo que sabía sobre Sofía. Había llegado hace 8 meses, encontrada vagando sola cerca de la terminal de transportes, sin memoria aparente de su vida anterior. Solo llevaba consigo el conejo de peluche, que indudablemente había pertenecido a Valentina. La edad parecía coincidir, aunque era difícil estar completamente seguro. Faltaban muchas piezas en este rompecabezas, y cada nueva pregunta parecía generar otras 10. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Sofía salió al patio, todavía en pijama, con el cabello castaño revuelto por el sueño y gris firmemente sujeto bajo el brazo. Se detuvo momentáneamente al verlo, la sorpresa evidente en su rostro infantil. «Buenos días, Sofía», saludó Julián, intentando sonar casual. «Espero que no te moleste que haya venido a visitarte». La niña lo estudió con esa mirada intensa que parecía traspasar cualquier pretensión antes de acercarse lentamente. «Carmen dijo que vendrías», respondió finalmente. «Dijo que querías darme algo». Julián asintió, ofreciéndole el paquete envuelto en papel azul brillante. «Es un pequeño regalo, para agradecerte por dejarme abrazar a Gris ayer». Sofía tomó el paquete con cautela, como si no estuviera acostumbrada a recibir regalos. Lo desenvolvió metódicamente, desdoblando el papel en lugar de romperlo, un gesto que Julián recordaba vívidamente en Valentina. Dentro había un cuaderno de dibujo de tapa dura con diseño de estrellas, una caja de lápices de colores profesionales y un set de crayones. Los ojos de Sofía se iluminaron al ver el contenido, y por primera vez desde que la había conocido, Julián vio una sonrisa genuina transformar su rostro serio. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella, y el efecto fue tan poderoso que Julián tuvo que contener el impulso de abrazarla. «Son míos». «¿De verdad?», preguntó la niña como si no pudiera creer su buena fortuna. «Completamente tuyos», confirmó Julián. «Noté que te gusta dibujar. Pensé que podrías usarlos para capturar esos lugares que ves en tus sueños». Sofía asintió entusiasmada, abriendo inmediatamente el cuaderno y pasando sus pequeños dedos por las páginas en blanco, como si ya estuviera imaginando las imágenes que las llenarían. Sin decir palabra, se sentó en un banco cercano y comenzó a dibujar con concentración absoluta. Julián permaneció a cierta distancia, observándola en silencio, maravillado por la familiaridad de ese gesto. Valentina solía sumergirse exactamente de la misma manera en sus dibujos, con la punta de la lengua asomando ligeramente entre los labios en señal de concentración total. Después de varios minutos, Sofía levantó la mirada. «¿Quieres ver?», ofreció tímidamente, girando el cuaderno hacia él. El dibujo mostraba una casa, la misma del día anterior pero con más detalles. Una casa de 2 pisos con un balcón pequeño, un árbol grande a un lado y lo que parecía ser un columpio colgando de una de sus ramas. El corazón de Julián dio un vuelco. Era una representación sorprendentemente precisa de su casa, la casa donde Valentina había vivido toda su corta vida antes de desaparecer. Incluso había dibujado el columpio que él había instalado para ella en su 4º cumpleaños, apenas unas semanas antes
de que se desvaneciera para siempre. «Es una casa muy bonita», logró decir, luchando por mantener la compostura. «¿La recuerdas de algún lugar?» Sofía frunció el ceño, ese gesto de concentración intensa que parecía demasiado adulto para su rostro infantil. «No lo sé. Aparece cuando cierro los ojos. Y siempre hay música suave, como la que suena cuando abres esas cajas con bailarinas. Una caja de música». Mariana había tenido una caja de música con una bailarina que giraba al ritmo de «Para Elisa» de Beethoven. Después de su muerte, Julián la había colocado en la habitación de Valentina y solía abrirla cada noche antes de dormir como parte de su ritual. «¿Recuerdas qué música era?», preguntó con voz temblorosa. Sofía cerró los ojos, como intentando atrapar una melodía elusiva. Después de un momento, comenzó a tararear suavemente. Las notas, aunque imperfectas, eran inconfundiblemente las de «Para Elisa». Julián sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Era imposible que esta fuera una coincidencia. De alguna manera, increíblemente, esta niña recordaba fragmentos de la vida de Valentina. ¿Pero cómo? ¿Y por qué no recordaba su nombre o a su propio padre? En ese momento, una mujer joven de cabello negro recogido en una coleta y gafas de montura roja se acercó a ellos. Vestía de manera profesional, pero cómoda, y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», saludó con una sonrisa amable. «Soy Elena Ramírez, la psicóloga del refugio. Carmen me comentó que estarías aquí, señor Morales, y pensé que sería bueno que conversáramos». Julián se levantó para saludarla, consciente de que su reacción al dibujo de Sofía probablemente había sido más reveladora de lo que pretendía. La psicóloga se presentó a Sofía, quien la saludó con familiaridad evidente, antes de sugerir que la niña podría seguir dibujando mientras ellos hablaban a unos metros de distancia. «Carmen me ha puesto al tanto de la situación», comenzó Elena una vez que estuvieron fuera del alcance auditivo de Sofía. «Entiendo su interés en Sofía, señor Morales, pero debo advertirle que estamos tratando con un caso extremadamente delicado. La amnesia disociativa en niños es compleja, y cualquier intento de forzar recuerdos podría causar más daño que beneficio». «Lo entiendo», respondió Julián, aunque por dentro sentía una urgencia casi insoportable de revelarle todo lo que acababa de descubrir. «Pero hay coincidencias que no puedo ignorar. El conejo de peluche, ciertos gestos, y ahora... Ese dibujo es mi casa, exactamente mi casa, con detalles que solo alguien que vivió allí podría conocer». Elena estudió su rostro por un momento antes de hablar. «Voy a ser completamente honesta con usted, señor Morales. He trabajado con Sofía desde que llegó al refugio, y ha habido momentos en que he sospechado que sus sueños son en realidad recuerdos fragmentados que intenta reconstruir. Pero el trauma que ha sufrido es significativo, y su mente ha bloqueado gran parte de su pasado como mecanismo de protección». «¿Qué tipo de trauma?», preguntó Julián, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Elena dudó antes de responder. «No puedo entrar en detalles específicos debido a la confidencialidad, pero las evaluaciones iniciales sugieren que Sofía experimentó un evento extremadamente traumático, posiblemente seguido de un periodo prolongado de estrés y miedo constantes. Es común en estos casos que la mente infantil simplemente borre la información que no puede procesar, creando una especie de nueva línea temporal a partir del momento en que se siente segura nuevamente». Julián asintió, intentando procesar esta información. Si Sofía era realmente Valentina, ¿qué horrores había vivido durante esos 3 años perdidos? ¿Y qué pasaría si recuperaba esos recuerdos? Antes de que pudiera formular más preguntas, el estridente sonido de neumáticos derrapando seguido de un choque metálico lo sobresaltó. Provenía de la calle frente al refugio. Julián se giró instintivamente hacia Sofía, solo para encontrarla paralizada, con los ojos abiertos de terror y el cuaderno caído a sus pies. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente y su respiración se había vuelto rápida y superficial. «¡Sofía!», exclamó Elena corriendo hacia ella. «Está teniendo un ataque de pánico». Julián observó impotente cómo la psicóloga intentaba calmar a la niña, hablándole en voz baja y tranquilizadora. El sonido del accidente, aparentemente menor a juzgar por las voces que ahora discutían en la calle, había desencadenado algo profundo y aterrador en Sofía.
Cuando finalmente logró calmarse, la niña se aferró a Gris con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Los coches malos», murmuró con voz temblorosa. «Los coches negros son malos. Se llevan a los niños y nunca los devuelven». Esas palabras, pronunciadas con el terror crudo de una memoria real, confirmaron lo que Julián ya sospechaba en lo más profundo de su ser. Esta niña no solo conocía su casa y la caja de música, también recordaba, aunque fuera en fragmentos traumáticos, el día en que la arrancaron de su vida anterior. Mientras Elena llevaba a Sofía adentro para que descansara, Julián permaneció en el patio, el corazón latiéndole dolorosamente contra el pecho. Cuando finalmente regresó a su automóvil, tuvo que detenerse en el estacionamiento, incapaz de conducir debido al temblor incontrolable de sus manos. La esperanza y el horror luchaban dentro de él mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, porque ahora estaba casi seguro, había encontrado a su Valentina, pero el camino para recuperarla parecía tan oscuro y aterrador como los 3 años que habían pasado buscándola. Durante los días siguientes, Julián reorganizó completamente su vida alrededor de las visitas al refugio. Había pedido una licencia temporal en la empresa de ingeniería donde trabajaba como director de proyectos, alegando motivos personales que sus colegas, conocedores de su historia, no cuestionaron. Las mañanas las dedicaba a investigar casos similares de niños desaparecidos que habían sido encontrados años después, a veces con identidades completamente nuevas y recuerdos fragmentados. Las tardes las pasaba con Sofía, dibujando, leyendo o simplemente conversando, intentando ganarse su confianza mientras buscaba más señales que confirmaran sus sospechas. En su tercera visita, Julián había llevado consigo una pequeña mochila. Mientras Sofía dibujaba concentrada en una de las mesas del patio, él aprovechó un momento de distracción para examinar detenidamente a Gris, el conejo de peluche que nunca abandonaba el lado de la niña. Necesitaba verificar un último detalle, algo que solo él conocía. Con cuidado dio vuelta al peluche y buscó en la parte inferior, donde la etiqueta de la marca se unía a la costura principal. Allí, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar, debería estar la pequeña B que él había bordado con hilo azul la noche que le regaló el conejo a Valentina. Su corazón casi se detuvo cuando la encontró, exactamente donde recordaba. La B diminuta, ligeramente irregular porque nunca había sido particularmente hábil con la aguja, estaba allí, prueba irrefutable de que este era, sin ninguna duda posible, el mismo conejo que había pertenecido a su hija. Julián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas y mantener la compostura mientras devolvía el peluche junto a Sofía, quien continuaba dibujando ajena a la tormenta emocional que sacudía al hombre. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Julián extendió sobre la mesa del comedor todas las pruebas que había recopilado: fotografías de Valentina, el dibujo de la casa que Sofía había hecho, notas sobre sus reacciones a ciertos estímulos y la certeza absoluta de que el conejo era el mismo. Ahora necesitaba un plan. No podía simplemente llegar al refugio y reclamar a Sofía como su hija desaparecida sin pruebas más concretas que un peluche y dibujos. Necesitaba pruebas científicas, un test de ADN que confirmara lo que su corazón ya sabía, pero obtener una muestra sin autorización sería éticamente cuestionable y potencialmente ilegal. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, el teléfono sonó sobresaltándolo. Era un número que no reconocía. «Señor Morales, soy Elena Ramírez, la psicóloga del refugio», dijo la voz al otro lado de la línea. «Lamento llamarlo a esta hora, pero hay una situación con Sofía que creo que debería conocer». El corazón de Julián se aceleró instantáneamente. «¿Está bien? ¿Ha pasado algo?» «Físicamente está bien», aclaró Elena rápidamente, «pero ha tenido una pesadilla severa y está muy alterada. No es la primera vez que sucede, pero esta noche es particularmente intensa. Ha estado preguntando por usted». «¿Por mí?» Julián ya estaba buscando las llaves de su auto mientras sujetaba el teléfono entre el hombro y la oreja. «Sí, específicamente por usted. Normalmente no haríamos esto, pero Carmen y yo pensamos que quizás su presencia podría ayudarla a calmarse. Entenderé perfectamente si no puede venir a estas horas».
Estaré allí en 20 minutos, interrumpió Julián, ya saliendo por la puerta. El refugio estaba silencioso cuando llegó, con la mayoría de los niños dormidos. Carmen lo esperaba en la entrada. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos evidentes de preocupación. «Está en la enfermería», indicó mientras lo guiaba por el pasillo tenuemente iluminado. «Elena está con ella. Ha sido difícil». La enfermería era una habitación pequeña y funcional, con 2 camas, un escritorio y un armario con suministros médicos básicos. Sofía estaba sentada en una de las camas, abrazando a Gris con tanta fuerza que parecía querer fundirse con el peluche. Su rostro estaba pálido y marcado por las lágrimas, y sus ojos, cuando se posaron en Julián, mostraban un miedo tan profundo que resultaba doloroso de presenciar. «Hola, Sofía», saludó Julián suavemente, acercándose con cautela para no asustarla más. «Me dijeron que no puedes dormir». La niña lo miró por un largo momento antes de hablar, su voz apenas audible. La pesadilla volvió. Los hombres malos, el coche oscuro, el lugar frío donde me encerraron. Julián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres contarme sobre esa pesadilla?», ofreció, consciente de que Elena observaba atentamente la interacción desde el escritorio. Sofía negó con la cabeza, pero luego, para sorpresa de todos, extendió una mano temblorosa hacia Julián. «¿Puedes contarme otra vez el cuento del conejo que encuentra el camino a casa? Ese me ayuda a no tener miedo». Julián intercambió una mirada rápida con Elena, quien asintió levemente, antes de acercarse más a Sofía. «Por supuesto que puedo», respondió con una sonrisa tranquilizadora. «¿Recuerdas cómo empezaba?» Sofía frunció el ceño en concentración. «Había una vez un conejo gris que vivía feliz en su madriguera con su papá», comenzó, sorprendiendo a Julián. Era exactamente como él solía comenzar el cuento para Valentina. «Así es», confirmó con voz ligeramente temblorosa. «Y un día, mientras jugaba en el bosque, se alejó demasiado y no pudo encontrar el camino de vuelta», continuó Sofía, las palabras fluyendo como si las hubiera escuchado cientos de veces. Estaba muy asustado y solo, pero entonces miró hacia arriba y vio las estrellas brillando en el cielo nocturno. Julián asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Este era el cuento que había inventado específicamente para Valentina, una historia que nunca había publicado ni compartido con nadie más. El hecho de que Sofía lo conociera, que pudiera recitarlo casi palabra por palabra, era la confirmación final que necesitaba. De alguna manera, a pesar de todos los obstáculos y probabilidades en contra, había encontrado a su hija. Y el conejo recordó lo que su papá le había enseñado, continuó Julián suavemente, que siempre, sin importar dónde estuviera, podría encontrar el camino a casa siguiendo la estrella más brillante del cielo. «La estrella del norte», murmuró Sofía, sus párpados comenzando a cerrarse mientras el miedo abandonaba gradualmente su pequeño cuerpo. «La que nunca se mueve y siempre muestra el camino a casa». Julián continuó narrando la historia hasta que Sofía se quedó dormida, su respiración volviéndose profunda y regular. Con infinito cuidado, acomodó a la niña en la cama, asegurándose de que Gris permaneciera firmemente en sus brazos. Elena le hizo una señal para que la siguiera fuera de la enfermería. Una vez en el pasillo, la psicóloga lo miró con una mezcla de asombro y cautela profesional. Nunca la había visto calmarse tan rápidamente después de una de estas pesadillas, comentó, y ese cuento parecía conocerlo de memoria. «Es porque lo conoce», respondió Julián, incapaz de contener por más tiempo lo que había descubierto. «Elena, necesito que me escuche. Tengo pruebas sólidas de que Sofía es en realidad mi hija Valentina». La psicóloga mantuvo una expresión neutral, aunque Julián pudo detectar un destello de preocupación en sus ojos. «Señor Morales, entiendo que desee fervientemente encontrar a su hija, pero...» «No es deseo, es certeza», interrumpió Julián, su voz firme pero baja para no perturbar el silencio nocturno del refugio. «El conejo de peluche es exactamente el mismo que le regalé a Valentina, con marcas específicas que puedo probar. El cuento que acaba de recitar es uno que inventé para ella y que nunca compartí con nadie más. Dibuja nuestra casa con detalles que solo alguien que vivió allí podría conocer. Y sus reacciones a ciertos estímulos, como el sonido de un automóvil derrapando,
Son consistentes con un trauma relacionado con un secuestro, completó Elena pensativamente. Se ajustó las gafas, un gesto que Julián había notado hacía cuando estaba procesando información compleja. Señor Morales, no estoy descartando su teoría. De hecho, explicaría muchas de las inconsistencias en el caso de Sofía, pero necesitamos proceder con extrema cautela. Si está en lo cierto, su hija ha pasado por un trauma severo que ha alterado fundamentalmente su percepción de la realidad y su identidad. Entiendo eso, aseguró Julián. No pretendo irrumpir en su vida y reclamarla sin más. Solo quiero la oportunidad de confirmar científicamente lo que ya sé en mi corazón, para poder comenzar el proceso de ayudarla a recuperarse adecuadamente. Elena asintió lentamente. Hablaré con Carmen mañana. Creo que podríamos solicitar una prueba de ADN como parte de la investigación sobre la identidad de Sofía. Pero debo advertirle, señor Morales, incluso si los resultados confirman que es su hija, el proceso de recuperación será largo y complejo. No será tan simple como llevársela a casa y retomar donde lo dejaron hace 3 años. Lo sé, respondió Julián solemnemente. Estoy preparado para lo que sea necesario. Solo quiero que esté segura y que pueda sanar. A la mañana siguiente, Julián regresó al refugio temprano, esta vez para una reunión formal con Carmen, Elena y la trabajadora social asignada al caso de Sofía, una mujer llamada Gabriela Torres. La oficina de Carmen parecía más pequeña de lo habitual, con 4 personas ocupándola, y la tensión en el ambiente era palpable. Señor Morales, comenzó Carmen después de las presentaciones iniciales. Elena me ha puesto al tanto de su teoría sobre la identidad de Sofía. Debo decir que inicialmente me mostré escéptica, pero después de revisar su expediente y compararlo con la información disponible sobre el caso de su hija, hay coincidencias que no podemos ignorar. Gabriela, una mujer de mediana edad con expresión severa pero mirada amable, intervino. Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos. La ley es clara respecto a los protocolos para la reintegración familiar en casos de niños desaparecidos. Necesitamos pruebas concluyentes antes de proceder. Estoy completamente de acuerdo, afirmó Julián. No pido ningún trato especial, solo la oportunidad de verificar mi teoría científicamente. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, y fue Elena quien finalmente habló. Hemos discutido el caso esta mañana y creemos que lo más adecuado sería solicitar una prueba de ADN. Gabriela puede iniciar el papeleo hoy mismo, con su consentimiento por escrito. Julián asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cuánto tiempo tomará? En circunstancias normales, entre 1 y 2 semanas, respondió Gabriela. Pero dado lo delicado del caso, intentaré acelerar el proceso. Mientras tanto, puede continuar visitando a Sofía con las mismas restricciones y supervisión que hasta ahora. Cuando la reunión terminó, Carmen le pidió a Julián que permaneciera un momento más. Una vez solos, la directora del refugio lo miró con una intensidad que lo hizo sentirse súbitamente expuesto. Julián, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesto, dijo quitándose las gafas en un gesto que él había aprendido a interpretar como señal de una conversación especialmente seria. ¿Qué harás si la prueba confirma que Sofía no es tu hija? La pregunta lo golpeó como un puñetazo inesperado. Había estado tan convencido, tan seguro de que había encontrado a Valentina, que apenas había contemplado esa posibilidad. Comenzó, pero las palabras se negaban a formarse. Después de un momento de reflexión genuina, respondió: si no es Valentina, seguiré visitándola si me lo permiten. Seguiré siendo parte de su vida de la manera que sea mejor para ella. Porque independientemente de quién sea, es una niña que necesita apoyo y cariño. Carmen lo estudió durante un largo momento, como si intentara leer la verdad directamente en su alma. Finalmente, asintió levemente. Esperaba esa respuesta. Porque Sofía ya ha sufrido suficientes pérdidas, y no permitiré que se añada una más a la lista. Lo entiendo perfectamente, aseguró Julián, y lo prometo, estaré allí para ella, sea cual sea el resultado. Más tarde ese día, mientras Julián observaba a Sofía jugar en el patio del refugio, una nueva resolución se formó en su interior. Si esta niña resultaba ser Valentina, haría todo lo humanamente posible para ayudarla a sanar, sin importar el tiempo o los recursos necesarios. Y si no lo era,
Aún así haría todo lo posible por ayudarla, porque cada niño merecía tener a alguien que lo pusiera en primer lugar, que lo viera realmente. Esa noche, Sofía tuvo otra pesadilla. Esta vez, cuando Julián llegó al refugio tras la llamada de Elena, la niña estaba más comunicativa. Entre sollozos entrecortados, comenzó a compartir fragmentos de imágenes que aparecían en sus sueños. Un parque con columpios rojos, un hombre que leía un libro mientras ella jugaba, y luego manos desconocidas que la levantaban mientras ella gritaba por su papá. Cada palabra era como una cuchillada para Julián, pero mantuvo la compostura, concentrándose en confortar a Sofía en lugar de dejarse abrumar por sus propias emociones. Cuando finalmente la niña se calmó lo suficiente para volver a dormir, Julián permaneció a su lado, sosteniendo su pequeña mano. En ese momento, mientras observaba su rostro ahora pacífico en el sueño, hizo una promesa silenciosa. Sin importar los obstáculos que enfrentaran, encontrarían juntos el camino de regreso a casa, siguiendo aquella estrella que nunca se movía en el cielo nocturno. Una semana después, mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, Elena sugirió que podría ser beneficioso para Sofía salir del entorno del refugio por unas horas. Las visitas supervisadas en espacios públicos eran parte del protocolo para niños en situación de posible reintegración familiar, y aunque el caso de Sofía era único, la psicóloga consideraba que exponerla gradualmente a nuevos ambientes podría ayudar a estimular sus recuerdos. Un cambio de escenario podría desbloquear asociaciones que permanecen dormidas en su mente, explicó Elena mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación donde Sofía esperaba. Pero debemos proceder con extrema cautela. Si realmente es Valentina, cada lugar, cada sonido, cada experiencia sensorial podría ser un detonante potencial para recuerdos traumáticos. Julián asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Durante la semana anterior, había reorganizado por completo su vida para estar disponible para Sofía a cualquier hora del día o la noche. Su empresa había aceptado extender su licencia indefinidamente, y él había contratado a un investigador privado para rastrear cualquier pista sobre lo que podría haber sucedido durante los 3 años de ausencia de Valentina. El apartamento, que durante tanto tiempo había sido un santuario de dolor silencioso, ahora estaba lleno de carpetas con informes, recortes de noticias sobre casos similares y libros sobre trauma infantil y amnesia disociativa. «He pensado en llevarla al jardín botánico», propuso Julián. «Es tranquilo, estructurado, con pocos estímulos caóticos, y Valentina, quiero decir, si es ella, solíamos ir allí con frecuencia cuando era más pequeña». Elena consideró la sugerencia por un momento antes de asentir. «Me parece adecuado. Es un ambiente controlado pero estimulante. Gabriela nos acompañará como observadora oficial, por supuesto». Sofía esperaba en la sala común, sentada en un rincón con Gris y su cuaderno de dibujo. Durante la semana anterior, su relación con Julián había evolucionado significativamente. Ya no mostraba la extrema cautela de los primeros días, y aunque seguía siendo reservada, a veces incluso sonreía cuando lo veía llegar. Esa mañana vestía un vestido amarillo sencillo, probablemente donado al refugio, y su cabello castaño estaba recogido en una coleta alta que dejaba su rostro completamente visible. Por primera vez, Julián pudo apreciar plenamente cuánto se parecía a Mariana, con esos mismos pómulos altos y la barbilla ligeramente puntiaguda. «Hola, Sofía», saludó Julián acercándose con una sonrisa. «¿Qué tal has dormido?» La niña levantó la mirada de su dibujo. «Bien, no tuve pesadillas anoche». «Me alegra oír eso», respondió sinceramente. Durante la semana había aprendido que los episodios de pesadillas parecían seguir un patrón. Después de varios días intensos, donde los recuerdos fragmentados intentaban emerger, seguía un periodo de calma relativa, como si su mente necesitara tiempo para procesar la información. «Tengo una sorpresa para ti. Elena y yo pensamos que quizás te gustaría salir a pasear hoy. Hay un lugar muy bonito con muchas plantas y flores que me gustaría mostrarte». Los ojos de Sofía se iluminaron con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «¿Fuera del refugio? ¿Puedo llevar a Gris?» «Por supuesto que puedes», aseguró Julián. «Gris también merece un poco de aire fresco, ¿no crees?» La niña asintió con solemnidad,
abrazando al peluche contra su pecho como si quisiera compartir la buena noticia. El Jardín Botánico de Bogotá estaba relativamente tranquilo esa mañana de jueves. Pequeños grupos de turistas y estudiantes recorrían los senderos bien delimitados entre exhibiciones de plantas nativas y exóticas, pero el amplio espacio hacía que pareciera casi vacío. Gabriela, la trabajadora social, lo seguía a una distancia discreta, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Elena caminaba junto a ellos, atenta a las reacciones de Sofía ante los nuevos estímulos. La niña, por su parte, parecía absorber cada detalle con una curiosidad cautelosa. Sus ojos se detenían en cada flor, cada arbusto, cada pequeño insecto que cruzaba su camino. Mantenía firmemente sujeta la mano de Julián, como un ancla en este nuevo océano de experiencias. ¿Te gusta este lugar?, preguntó Julián mientras se detenían frente a un estanque, donde nenúfares rosados y blancos flotaban pacíficamente. Sofía asintió, su mirada fija en las flores acuáticas. «Es bonito, y huele bien». Después de un momento de silencio contemplativo, añadió en voz baja, «Creo que he estado aquí antes». Julián intercambió una mirada rápida con Elena, quien asintió levemente, animándolo a explorar esa apertura sin presionar demasiado. «¿Recuerdas algo específico?», preguntó con tono casual, como si estuvieran hablando del clima. Sofía frunció el ceño, ese gesto de concentración intensa que Julián había llegado a reconocer como señal de que estaba intentando acceder a memorias escurridizas. «Había patos», dijo finalmente, «y comíamos helado en un banco verde. El mío era de fresa y se derretía muy rápido». El corazón de Julián dio un vuelco. Era una descripción perfecta de sus domingos en el Jardín Botánico antes de la desaparición de Valentina. Siempre terminaban su recorrido en el estanque principal, donde efectivamente había patos, y siempre compraban helado en el pequeño kiosco cercano. Valentina invariablemente pedía fresa, a pesar de que se derretía más rápido que otros sabores bajo el sol colombiano. «Suena como un recuerdo muy agradable», comentó Elena, manteniendo un tono neutro pero observando cuidadosamente la reacción de Sofía. «¿Puedes ver a las personas que estaban contigo?». La niña cerró los ojos por un momento, como si intentara enfocar una imagen borrosa. «Había un hombre», dijo lentamente. «Alto. Leía un libro mientras yo daba de comer a los patos». Julián sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Era exactamente lo que solían hacer. Él leía mientras Valentina, con su energía inagotable, correteaba alrededor del estanque, alimentando a los patos con trozos de pan que guardaban específicamente para ese propósito. Continuaron su recorrido por el jardín, deteniéndose ocasionalmente cuando algo capturaba la atención de Sofía. En el invernadero tropical, la niña se quedó fascinada observando una mariposa azul que se posó momentáneamente en una flor a pocos centímetros de su rostro. Su expresión de asombro puro, la forma en que contuvo la respiración para no asustar al delicado insecto, fueron tan reminiscentes de Valentina que Julián tuvo que disimular una lágrima furtiva. Al salir del invernadero, decidieron descansar en una pequeña cafetería ubicada en el centro del jardín. Elena fue a ordenar bebidas, mientras Julián y Sofía se sentaban en una mesa bajo un gran parasol. Gabriela los observaba desde una mesa cercana, discreta pero vigilante. «¿Te diviertes?», preguntó Julián mientras Sofía acomodaba a Gris en una silla propia, como si el peluche fuera un invitado más. La niña asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Me gusta estar aquí contigo», dijo con la sinceridad desarmante propia de los niños. «No me siento tan asustada cuando estás cerca». Esas simples palabras provocaron una oleada de emoción tan intensa en Julián que por un momento no pudo responder. Era la primera vez que Sofía expresaba abiertamente un sentimiento positivo hacia él, un reconocimiento de la conexión que estaba creciendo entre ellos. «Me alegra mucho escuchar eso», logró decir finalmente. «Yo también me siento mejor cuando estoy contigo». Elena regresaba ya con una bandeja que contenía jugos y algunos pasteles, cuando un hombre se acercó repentinamente a su mesa. Era alto, de complexión fornida, con una gorra de béisbol que ocultaba parcialmente su rostro. Algo en su presencia, en la forma deliberada en que se aproximó, envió señales de alarma a través del cuerpo de Julián. «¿Sofía?», dijo el hombre, su voz ronca y su acento difícil de ubicar.
¿Eres tú, pequeña? El efecto de esas palabras en la niña fue inmediato y devastador. Su rostro, animado y relajado momentos antes, se transformó en una máscara de terror absoluto. Sus pupilas se dilataron, su respiración se volvió errática y comenzó a temblar violentamente. «No», susurró su voz apenas audible mientras se encogía en la silla, abrazando a Gris como si fuera un escudo. «No, no, no». Julián se levantó instantáneamente, colocándose entre el extraño y Sofía. «Aléjese de ella», ordenó, la adrenalina corriendo por sus venas. El hombre levantó las manos en un gesto aparentemente inocente. «Lo siento, la confundí con alguien más», dijo, retrocediendo lentamente antes de darse la vuelta y alejarse a paso rápido. Elena llegó en ese momento, dejando caer la bandeja sobre la mesa, sin importarle que los jugos se derramaran. «¿Qué ha pasado?», preguntó alarmada, arrodillándose junto a Sofía, quien ahora parecía estar en un estado casi catatónico, su mirada fija en un punto distante y su cuerpo rígido como una estatua. Un hombre se acercó y la llamó por su nombre, explicó Julián rápidamente, la rabia y el miedo mezclándose en su voz. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Gabriela ya estaba a su lado, su actitud profesional momentáneamente olvidada, mientras ayudaba a Elena a atender a Sofía. «Llamaré a seguridad», dijo, sacando su teléfono. «No hay tiempo», respondió Julián, levantando a Sofía en brazos. La niña no reaccionó, su cuerpo liviano y extrañamente dócil, como una muñeca de trapo. «Tenemos que llevarla a un lugar seguro inmediatamente». El trayecto de regreso al refugio fue una pesadilla. Sofía permaneció en un estado de disociación profunda, sin responder a las suaves palabras de consuelo que Elena y Julián intentaban ofrecerle. Gabriela había contactado con la policía, quienes prometieron enviar patrullas tanto al jardín botánico como al refugio, pero el hombre había desaparecido antes de que pudieran interceptarlo. En el refugio, Carmen los esperaba, alarmada por la llamada anticipada de Gabriela. Condujeron a Sofía directamente a la enfermería, donde Elena comenzó a aplicar técnicas de regulación emocional para intentar traerla de vuelta al presente. «Sofía, estás a salvo», repetía la psicóloga con voz firme pero suave. «Estás en el refugio, con personas que te quieren y te protegen. Nadie puede hacerte daño aquí». Lentamente, dolorosamente, la niña comenzó a responder. Primero fueron pequeños parpadeos, luego movimientos sutiles de sus dedos, hasta que finalmente, como si emergiera de aguas profundas, tomó una bocanada de aire y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos desgarradores que parecían venir de lo más profundo de su ser. «Era él», logró decir entre hipidos, «uno de los hombres malos, el que me llevó lejos». Julián sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Lo conoces, Sofía? ¿Sabes quién es?». La niña negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No sé su nombre, pero su voz, esa voz fea que decía cosas malas cuando no hacía lo que querían». Elena hizo un gesto sutil a Julián, indicándole que no presionara más por el momento. La prioridad era estabilizar a Sofía emocionalmente. Las preguntas podían esperar. Tardaron casi 2 horas en calmar completamente a la niña. Cuando finalmente se quedó dormida, agotada por la intensidad emocional, los adultos se reunieron en la oficina de Carmen para discutir lo sucedido. «Esto confirma varias cosas», comenzó Elena. Su voz profesional no lograba ocultar completamente su preocupación. «Primero, que el trauma de Sofía está directamente relacionado con su secuestro. Segundo, que al menos uno de los perpetradores sigue en libertad. Y lo más alarmante, que sabe dónde está ella». «¿Cómo es posible?», preguntó Carmen visiblemente angustiada. «Este refugio no es de conocimiento público y las visitas están estrictamente controladas. Podrían haberla seguido», sugirió Gabriela sombríamente. «Si han estado buscándola desde que escapó o fue abandonada, o podrían haber notado el aumento de mis visitas», añadió Julián, la culpa pesando sobre sus hombros. «Si alguien ha estado vigilándome, esperando que la encontrara». Elena suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos cansados. «Lo importante ahora es garantizar la seguridad de Sofía. Sugiero que implementemos medidas adicionales de protección y que consideremos trasladarla temporalmente a un lugar más seguro».
Tengo un apartamento en las afueras de la ciudad, ofreció Julián inmediatamente. Nadie sabe de él excepto mi abogado. Lo compré como inversión hace años y nunca lo he utilizado. Las tres mujeres intercambiaron miradas, evaluando la propuesta. No sería convencional, admitió Gabriela, pero dadas las circunstancias excepcionales, podría arreglarse como una ubicación de acogida temporal, con supervisión adecuada, por supuesto. Necesitaríamos la aprobación judicial, añadió Carmen, pero puedo contactar al juez Ramírez. Ha manejado casos similares y entiende que a veces los protocolos estándar no son suficientes. Mientras los adultos discutían los detalles logísticos y legales, Julián sentía una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, estaba aterrorizado por el peligro evidente que corría Sofía. Por otro, cada nueva revelación confirmaba lo que su corazón ya sabía. Esta niña era Valentina, su hija, que de alguna manera había escapado de sus captores y encontrado el camino de regreso, aunque su mente hubiera bloqueado el recuerdo de quién era realmente. Después de la reunión, Julián regresó a la enfermería para comprobar cómo estaba Sofía. La encontró despierta, sentada en la cama abrazando a Gris, su mirada perdida en algún punto indeterminado de la pared frente a ella. «Hola», dijo suavemente, acercándose con cautela. «¿Cómo te sientes?» Sofía lo miró, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero sorprendentemente lúcidos. «Tengo miedo», confesó, «pero no quiero tener más miedo. Estoy cansada de tener miedo todo el tiempo». Julián asintió sentándose en el borde de la cama, a una distancia respetuosa. «Es comprensible que tengas miedo después de lo que pasó hoy, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para mantenerte a salvo». La niña lo estudió por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión crucial. Luego, lentamente, extendió su pequeña mano y apartó la manga de su camiseta, revelando algo que Julián no había notado antes: una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la parte interna de su brazo, justo por encima del codo. «A veces, cuando me baño, veo esta marca y siento que debería significar algo», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Como si fuera importante, pero no puedo recordar por qué». Julián contuvo la respiración, reconociendo instantáneamente la marca de nacimiento característica que Valentina había heredado de Mariana. La misma marca que aparecía en decenas de fotografías familiares, la misma que había incluido en cada descripción de su hija desaparecida. «Es muy bonita», logró decir a pesar del nudo en su garganta. «Parece una luna creciente». Sofía asintió trazando la marca con un dedo. «A veces, en mis sueños, alguien me dice que es mágica, que me conecta con las estrellas». Sus ojos se elevaron hacia Julián, una chispa de reconocimiento luchando por emerger a través de las brumas de la amnesia. «¿Tú sabes algo sobre eso?» En ese momento, mirando a los ojos de la niña, que indudablemente era su hija, Julián tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo tomara, cuántos obstáculos enfrentaran o cuán doloroso fuera el proceso, ayudaría a Valentina a encontrar su camino de regreso no solo a su hogar, sino a sí misma. «Sí», respondió suavemente. «Sé exactamente lo que significa esa marca, y cuando estés lista te contaré toda la historia». El apartamento en las afueras de Bogotá resultó ser un lugar perfecto para el refugio temporal que necesitaban. Situado en el tercer piso de un edificio discreto en una zona residencial tranquila, contaba con 2 habitaciones, una sala espaciosa y un pequeño balcón que daba a un parque arbolado. Julián había pasado toda la noche acondicionándolo para la llegada de Sofía, comprando muebles esenciales, alimentos y, siguiendo el consejo de Elena, algunos juguetes y libros apropiados para su edad. También había instalado un sofisticado sistema de seguridad que incluía cámaras, alarmas y cerraduras reforzadas en puertas y ventanas. El juez Ramírez, un hombre comprensivo que había manejado numerosos casos de niños en situaciones vulnerables, había aprobado excepcionalmente el traslado temporal de Sofía bajo la custodia compartida del Estado, y Julián, con la condición de que Elena y Gabriela realizaran visitas diarias de supervisión. La presencia de un posible secuestrador activamente buscando a la niña había acelerado un proceso que normalmente habría tomado semanas o incluso meses de trámites burocráticos. Mientras tanto, Julián había contactado con el detective Alejandro Vega,
quien había llevado originalmente el caso de la desaparición de Valentina. Tras años de investigación infructuosa, el caso había pasado a la categoría de inactivo, pero nunca había sido oficialmente cerrado. La noticia de que posiblemente se había encontrado a la niña, junto con la aparición de uno de los presuntos secuestradores, había revitalizado la investigación inmediatamente. «Necesito que veas estas imágenes», dijo Vega la mañana después del traslado de Sofía al apartamento. El detective, un hombre de unos 50 años con el rostro marcado por años de ver lo peor de la humanidad, extendió varias fotografías sobre la mesa de la cocina. Eran capturas de las cámaras de seguridad del jardín botánico, mostrando al hombre que se había acercado a Sofía. Julián las estudió detenidamente, pero no pudo reconocer al individuo. La gorra de béisbol y las gafas de sol ocultaban eficazmente gran parte de su rostro. «No lo conozco», admitió finalmente, la frustración evidente en su voz. «¿Han podido identificarlo?». Vega negó con la cabeza. Sabía exactamente cómo evitar que las cámaras captaran un buen ángulo de su rostro. «Es un profesional, pero estamos analizando su patrón de movimiento, la forma de caminar, la constitución física. Podríamos tener suerte y encontrar una coincidencia en la base de datos». Elena entró en ese momento, después de haber terminado su sesión matutina con Sofía, en la habitación que habían acondicionado como espacio terapéutico. «¿Cómo está?», preguntó Julián inmediatamente, guardando las fotografías para que la niña no pudiera verlas si decidía salir de su habitación. «Mejor de lo que esperaba», respondió Elena, aceptando la taza de café que Julián le ofrecía. «Es increíblemente resiliente. Después del episodio de ayer esperaba encontrarla mucho más retraída, pero está dibujando y hablando sobre lo que sucedió. Eso es una muy buena señal». «¿Ha recordado algo más sobre el hombre?», inquirió Vega, el detective en él siempre alerta ante cualquier nueva información. Elena sacudió la cabeza. Nada específico sobre su identidad, pero ha dibujado el lugar donde la tuvieron cautiva, al menos uno de ellos. Es bastante detallado para ser el dibujo de una niña. Extendió una hoja de papel donde Sofía había dibujado lo que parecía ser una cabaña o casa pequeña rodeada de árboles. Había dibujado una habitación con una ventana diminuta cerca del techo y lo que parecía ser una cama pequeña en una esquina. En otra parte de la casa había representado figuras oscuras que claramente simbolizaban a sus captores. «Dice que la cambiaban de lugar con frecuencia», continuó Elena, «pero este es donde pasó más tiempo. Menciona que podía oír agua corriendo constantemente, como un río o un arroyo cercano». Vega tomó el dibujo, estudiándolo con ojo experto. «Podría ser en cualquier zona rural alrededor de Bogotá, pero esto nos da algo con qué trabajar». Mencionó cuántas personas la mantenían cautiva. «Al menos 3 hombres y una mujer», respondió Elena, «pero dice que no todos estaban siempre presentes. El hombre del jardín era quien daba las órdenes, según sus palabras». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Sofía estaba allí, con Gris firmemente sujeto bajo un brazo y su cuaderno de dibujo en la otra mano. Vestía un conjunto nuevo que Julián había comprado para ella. Pantalones cómodos de color azul y una camiseta blanca con un arco iris estampado. Su cabello estaba recogido en 2 coletas bajas. Un peinado que Elena había sugerido podría ayudarla a sentirse más segura al mantener su cabello ordenado y fuera de su rostro. «Buenos días», saludó Julián con una sonrisa, intentando mantener un tono normal a pesar de la conversación que acababan de interrumpir. «¿Has descansado bien?». Sofía asintió, su mirada curiosa fija en el detective, a quien no había conocido aún. «Tengo hambre», anunció con la franqueza característica de los niños. «Este es mi amigo Alejandro», presentó Julián, señalando al detective. «Ha venido a ayudarnos». «¿A atrapar a los hombres malos?», preguntó Sofía directamente, sorprendiendo a todos con su percepción. Vega, acostumbrado a tratar con víctimas adultas pero raramente con niños, se aclaró la garganta antes de responder. «Sí, eso es exactamente lo que intento hacer. Y tú me estás ayudando mucho con tus dibujos». Sofía consideró esto por un momento. Luego se acercó a la mesa y colocó su cuaderno frente al detective. «Hice más», dijo simplemente, «por si ayudan». Los nuevos dibujos mostraban vehículos, principalmente camionetas oscuras.
más detalles del interior de los lugares donde la habían mantenido cautiva y un boceto particularmente inquietante de un hombre con lo que parecía ser una cicatriz atravesando su mejilla izquierda. «Este es el hombre que da órdenes», explicó Sofía, señalando el último dibujo. «Tiene una línea en la cara que parece un gusano». Vega intercambió una mirada significativa con Julián. Una cicatriz facial distintiva era exactamente el tipo de característica identificable que podría ayudar a reducir la búsqueda. Después del desayuno, que Sofía comió con sorprendente apetito considerando los eventos del día anterior, Elena sugirió que continuaran con la rutina que habían establecido para darle estabilidad. Eso significaba 1 hora de actividades educativas por la mañana. La niña había mostrado un nivel académico correspondiente a su edad, a pesar de no haber asistido a la escuela durante el tiempo que estuvo en el refugio, seguida de tiempo para dibujar o leer, y luego ejercicio físico ligero, generalmente en forma de juegos estructurados. Mientras Elena trabajaba con Sofía en la sala, ahora convertida en un espacio multifuncional, Julián y el detective continuaron su conversación en la cocina, manteniendo la voz baja. «Hay algo que no te he dicho», comenzó Vega, su expresión tornándose aún más seria. «Los resultados del test de ADN llegaron esta mañana». Julián sintió que el corazón le daba un vuelco. Habían pasado apenas 5 días desde que tomaron las muestras, mucho menos del tiempo estimado inicialmente, y preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Es positivo», confirmó Vega. «Con un 99,998% de certeza, Sofía es Valentina Morales, tu hija». A pesar de haber estado prácticamente seguro, escuchar la confirmación científica provocó una avalancha de emociones en Julián. Alegría, alivio, pero también una profunda tristeza por todo lo que su hija había sufrido durante esos 3 años. Tuvo que sentarse, las piernas repentinamente incapaces de sostenerlo. «Oficialmente el caso de persona desaparecida está cerrado», continuó Vega, «pero ahora se abre una investigación por secuestro agravado, posiblemente trata de personas y otros cargos que dependerán de lo que descubramos sobre lo que ocurrió durante estos 3 años. ¿Cuándo podemos decírselo?», preguntó Julián, su voz apenas un susurro. «Elena debería tomar esa decisión», respondió Vega. «Estamos en territorio desconocido aquí. La niña ha sufrido un trauma severo que ha alterado su memoria y su percepción de la realidad. Revelarle su verdadera identidad sin la preparación adecuada podría tener consecuencias impredecibles». Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, Elena apareció en la puerta de la cocina. Por su expresión, Julián supo que había escuchado al menos parte de la conversación. «Sofía está dibujando», explicó la psicóloga. «Le he puesto música suave y parece concentrada». «Los resultados llegaron», Vega asintió, pasándole el sobre con el informe oficial. Elena lo leyó rápidamente, asintiendo como si confirmara algo que ya sabía. «Nunca tuve realmente dudas», comentó, «pero la confirmación científica nos da una base sólida para proceder». Se volvió hacia Julián, su expresión profesional pero compasiva. «Ahora tenemos que decidir cómo y cuándo revelarle su verdadera identidad». «Sé cuál es tu recomendación», preguntó Julián, dispuesto a seguir cualquier consejo que pudiera ayudar a su hija a procesar esta revelación de la manera menos traumática posible. Elena consideró la pregunta por un momento. «Creo que debemos proceder gradualmente. Sofía ya está mostrando signos de recuperación de memoria a través de sus dibujos y sus reacciones a lugares familiares. En mi opinión profesional, podríamos comenzar introduciendo elementos de su vida pasada de manera controlada, observando sus reacciones y permitiendo que su mente haga las conexiones a su propio ritmo». «¿Qué tipo de elementos?», inquirió Julián, su mente ya repasando objetos y fotografías que podrían ayudar. Fotografías familiares presentadas como parte de una actividad casual, quizás algunos objetos personales que tuvieran significado especial para ella, sugirió Elena. «Y eventualmente, una visita a tu casa, el lugar que ha estado dibujando repetidamente, pero todo debe hacerse con extrema cautela, siguiendo su ritmo y con apoyo terapéutico constante». Vega, quien había permanecido en silencio durante este intercambio, intervino con una preocupación práctica. «También debemos considerar la seguridad.
Si los secuestradores saben que la hemos identificado como Valentina Morales, podrían intensificar sus esfuerzos por encontrarla. Tienen mucho que perder si ella recupera todos sus recuerdos y puede identificarlos. Esta observación envió un escalofrío por la espina dorsal de Julián. El alivio de haber encontrado a su hija se veía constantemente ensombrecido por la realidad del peligro que aún la acechaba. «Tengo 2 oficiales de civil vigilando el edificio las 24 horas», aseguró Vega, notando la preocupación en el rostro de Julián. «Y estamos investigando cada pista que Valentina nos ha proporcionado. Encontraremos a estas personas, te lo prometo». Esa tarde, siguiendo el consejo de Elena, Julián inició el delicado proceso de reintroducir a su hija a elementos de su vida pasada. Comenzó con algo simple, un álbum de fotografías que había traído de su apartamento, presentado como parte de una actividad casual mientras merendaban en la pequeña mesa de la cocina. «Encontré este álbum mientras organizaba algunas cosas», comentó con tono ligero, colocando el libro encuadernado en cuero entre ellos. «Son fotos de cuando yo era más joven. ¿Te gustaría verlas?» Sofía, curiosa por naturaleza, asintió mientras mordisqueaba una galleta. Elena, sentada discretamente en una esquina, aparentando leer un libro, observaba atentamente la interacción. Julián abrió el álbum por la mitad, donde había colocado estratégicamente algunas fotografías de lugares que solía visitar con Valentina: el jardín botánico, el parque cerca de su casa, la plaza central durante la Navidad con sus luces coloridas. No había incluido fotos directas de Valentina en esta primera aproximación, siguiendo el consejo de Elena de no confrontarla demasiado pronto con su propia imagen. «Este es un lugar bonito», comentó Sofía señalando una fotografía del parque, con el gran árbol y el columpio que había dibujado repetidamente. «Se parece al de mis sueños. Es un parque cerca de donde vivo», respondió Julián, manteniendo su voz casual a pesar del latido acelerado de su corazón. «Solía ir allí a menudo». Sofía pasó las páginas lentamente, deteniéndose ocasionalmente en imágenes que parecían despertar algo en ella. Cuando llegó a una fotografía de la fachada de la casa de Julián, la misma que había dibujado con sorprendente precisión, sus dedos se detuvieron, trazando el contorno del edificio. «Esta casa», murmuró, frunciendo el ceño en ese gesto de concentración intensa que Julián había aprendido a reconocer. «La he visto antes, muchas veces en mis sueños». «Es una bonita casa, ¿verdad?», comentó Julián siguiendo el guión que había discutido con Elena. Proporcionar información sin presionar, permitir que las conexiones se formaran naturalmente. Sofía asintió, continuando su exploración del álbum. De repente, se detuvo en una página que Julián no había revisado previamente. Era una fotografía de Mariana sosteniendo a una Valentina de apenas 2 años, ambas sonriendo a la cámara. Julián había olvidado que esa imagen estaba allí, y por un momento temió haber acelerado demasiado el proceso. Los ojos de Sofía se agrandaron, estudiando la fotografía con intensidad. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, su voz extrañamente vacilante. Julián intercambió una mirada rápida con Elena, quien asintió levemente, indicándole que respondiera con honestidad, pero sin revelar demasiado. «Ella era mi esposa, Mariana», respondió con voz suave. «Y esa es nuestra hija, Valentina». Sofía permaneció en silencio, absorbiendo esta información, sus ojos fijos en la imagen de la mujer y la niña que sonreían desde el pasado. «Se parece a mí», dijo finalmente, señalando a la pequeña Valentina. «Sí», confirmó Julián, sintiendo que el momento pivotal que habían estado esperando se acercaba inexorablemente. «Se parece mucho a ti». La niña levantó la mirada del álbum, sus ojos oscuros estudiando el rostro de Julián con una intensidad que parecía traspasar todas las barreras. «¿Dónde están ellas ahora?», preguntó, una pregunta simple pero cargada de significado. Julián respiró profundamente antes de responder. «Mariana murió cuando Valentina era muy pequeña, apenas 2 años. Y Valentina, ella desapareció hace 3 años. Alguien se la llevó mientras estábamos en el parque». El silencio que siguió a estas palabras parecía contener todo el dolor, toda la esperanza y todo el miedo acumulados durante esos 3 años de búsqueda infructuosa. Sofía volvió a mirar la fotografía, luego a Julián y finalmente a Elena,
como buscando confirmación de lo que su mente comenzaba a sospechar. ¿Crees que yo soy ella?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero sorprendentemente firme. ¿Crees que soy Valentina? Y así, con la inocente claridad de una niña de 7 años, la pregunta que habían estado evitando cuidadosamente quedó expuesta en el centro de la habitación, imposible de ignorar o evadir. El momento de la verdad había llegado, antes de lo que habían planeado, pero quizás exactamente cuando debía ocurrir. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña cocina, mientras la pregunta de Sofía flotaba entre ellos. Elena se había levantado silenciosamente de su asiento y se acercó, arrodillándose junto a la niña para estar a su altura. Julián sintió que todas las palabras cuidadosamente ensayadas se evaporaban de su mente, dejándolo indefenso ante la mirada expectante de su hija. «Sofía», comenzó Elena con voz suave pero clara, «hay algo muy importante que queremos compartir contigo. Es algo que podría ser confuso o incluso un poco asustante al principio, pero estamos aquí contigo y puedes hacer todas las preguntas que necesites». La niña asintió, su expresión sorprendentemente serena mientras alternaba la mirada entre Elena y Julián. Había una sabiduría en esos ojos que parecía ir mucho más allá de sus 7 años, como si una parte de ella ya hubiera intuido la verdad que estaban a punto de revelarle. «Los resultados de unos exámenes muy especiales que te hicimos llegaron hoy», continuó Elena. «Estos exámenes pueden decirnos con certeza quién es una persona, como una huella digital, pero mucho más precisa, y esos resultados nos confirman que tú eres Valentina Morales». Sofía permaneció inmóvil, procesando esta información con el ceño ligeramente fruncido. Su mirada se dirigió hacia la fotografía en el álbum, estudiando el rostro de la pequeña niña sonriente, que ahora sabía que era ella misma, en un tiempo que no podía recordar claramente. «Entonces», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «si yo soy Valentina, ¿tú eres mi papá?». Sus ojos se elevaron hacia Julián, llenos de una mezcla de esperanza y miedo que le partió el corazón. «Sí, Sofía». «Valentina, soy tu papá», respondió Julián, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin intentar ocultarlas. «He estado buscándote desde el día que desapareciste. Nunca dejé de buscarte». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. En lugar de la reacción emocional intensa que habían anticipado, lágrimas, confusión, quizás incluso negación, Sofía simplemente asintió, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba en lo más profundo de su ser. «Por eso me sentía segura contigo», dijo con la sencillez desarmante propia de los niños, «y por eso Gris te reconoció también». La mención del peluche provocó una nueva oleada de emoción en Julián. Ese conejo gris, gastado por el amor y el tiempo, había sido el primer hilo que lo condujo de vuelta a su hija perdida. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Sofía, ahora oficialmente Valentina, aunque seguía respondiendo instintivamente a su otro nombre, alcanzó al peluche que descansaba en una silla cercana y lo abrazó contra su pecho. «Gris siempre supo el camino a casa», murmuró, repitiendo inconscientemente la frase central del cuento que Julián había inventado para ella tantos años atrás. Como en la historia. Elena observaba atentamente cada reacción, cada palabra, evaluando el estado emocional de la niña con ojo profesional. «¿Cómo te sientes con esta noticia, Sofía? Está bien si no estás segura o si tienes sentimientos confusos». La niña consideró la pregunta por un momento, su expresión pensativa. «Me siento extraña, como si hubiera 2 niñas dentro de mí, Sofía y Valentina, y no sé cuál soy realmente». Esta respuesta, tan articulada y autoconsciente, confirmó a Elena lo que ya había sospechado. La mente de la niña había creado una identidad separada como mecanismo de defensa durante su cautiverio, una personalidad alternativa que le permitió sobrevivir al trauma sin desintegrarse psicológicamente. «Eso es perfectamente comprensible», aseguró la psicóloga. «No tienes que elegir inmediatamente quién eres. Podemos tomar esto un paso a la vez, a tu propio ritmo». Julián, quien había permanecido en silencio, procesando la sorprendentemente medida reacción de su hija, finalmente habló. ¿Puedo abrazarte?», preguntó, su voz quebrada por la emoción contenida. Sofía Valentina lo miró por un largo momento antes de asentir levemente.
Julián se acercó con cautela, arrodillándose frente a ella y extendiendo lentamente los brazos. La niña se inclinó hacia adelante, permitiendo que la envolviera en un abrazo suave, cuidadoso, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente si la apretaba con demasiada fuerza. Al principio, su pequeño cuerpo permaneció rígido, pero gradualmente, como un hielo que se derrite bajo el sol primaveral, comenzó a relajarse contra el pecho de su padre. Y entonces, finalmente, las lágrimas llegaron, no en un estallido dramático, sino en un flujo silencioso que mojaba la camisa de Julián mientras pequeños temblores recorrían su cuerpo. «Está bien», murmuró él, acariciando suavemente su cabello. «Estás a salvo ahora. Estás en casa». Los días siguientes fueron una delicada danza de descubrimientos, confusiones y pequeños avances. Elena había preparado a Julián para esperar una amplia gama de reacciones, desde negación hasta regresión, pasando por ira o incluso un distanciamiento temporal. Pero Sofía Valentina, quien había pedido que continuaran llamándola Sofía por el momento, hasta que se sintiera más cómoda con su verdadero nombre, los sorprendió a todos con su resiliencia y su aparente disposición a explorar esta nueva realidad. «Es como si una parte de ella siempre hubiera sabido la verdad», comentó Elena durante una de sus reuniones con Julián mientras la niña descansaba. «Los dibujos de tu casa, sus reacciones a lugares familiares, la forma en que conectó contigo desde el primer momento. Su mente consciente bloqueó los recuerdos traumáticos, pero su ser más profundo nunca olvidó quién era realmente». Una semana después de la revelación, Sofía expresó un deseo que tomó a todos por sorpresa. Quería visitar la casa donde había vivido como Valentina. Elena había planeado sugerir esta visita eventualmente, pero esperaba que pasaran al menos algunas semanas más de preparación psicológica. Sin embargo, tras evaluar cuidadosamente el estado emocional de la niña y discutirlo con Julián, decidieron que podrían intentarlo con las precauciones adecuadas. «Podemos hacer una visita breve», explicó Elena a Sofía mientras desayunaban. «Si en algún momento te sientes abrumada o incómoda, nos iremos inmediatamente. Y recuerda que no hay expectativas. Puedes sentir o no sentir conexión con ese lugar, y ambas cosas están perfectamente bien». La casa de Julián, un apartamento espacioso en un edificio elegante pero no ostentoso en una zona residencial de Bogotá, había permanecido prácticamente sin cambios desde la desaparición de Valentina. Durante los primeros meses, Julián había sido incapaz de tocar siquiera los juguetes dispersos que su hija había dejado la mañana de su desaparición. Con el tiempo, había logrado ordenar el espacio, pero la habitación de Valentina permanecía como un santuario intacto, preservando cada detalle tal como ella lo había dejado. Llegaron temprano, cuando el edificio estaba tranquilo y había menos probabilidades de encontrarse con vecinos curiosos. El detective Vega había insistido en proporcionar seguridad adicional para la visita, preocupado por la posibilidad de que los secuestradores pudieran estar vigilando el apartamento de Julián. Cuando entraron al vestíbulo del edificio, Sofía se detuvo abruptamente, su mano apretando con fuerza la de Julián. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en detalles específicos: el diseño del suelo de mármol, el espejo ornamentado en la pared, la pequeña fuente decorativa en una esquina. «Las flores», dijo de repente, señalando un arreglo floral sobre una mesa lateral. «Siempre hay flores ahí, flores amarillas». Julián asintió, sorprendido. «El conserje las cambia cada semana, y casi siempre incluye girasoles porque dice que alegran el ambiente». Este pequeño reconocimiento pareció dar confianza a Sofía, quien avanzó con pasos más seguros hacia el elevador. Durante el breve trayecto hasta el 5º piso, permaneció en silencio, pero su mirada atenta absorbía cada detalle, como si estuviera comparándolo con imágenes almacenadas en algún rincón profundo de su memoria. Al llegar a la puerta del apartamento, Julián hizo una pausa, las llaves en la mano, dándole a su hija la oportunidad de prepararse. Elena permanecía discretamente a su lado, mientras Gabriela y un oficial de policía vestido de civil esperaban en el pasillo, proporcionando tanto supervisión oficial como seguridad. «¿Lista?», preguntó Julián suavemente. Sofía asintió, abrazando a Gris contra su pecho, como hacía siempre que necesitaba confort adicional.
La puerta se abrió con un suave clic, revelando el interior del apartamento, bañado en la luz matutina que entraba por los amplios ventanales. El primer paso de Sofía dentro del apartamento fue cauteloso, casi irreverencial. Sus ojos recorrieron la sala de estar, deteniéndose en fotografías familiares, libros en los estantes, pequeños objetos decorativos que habían sido parte del paisaje cotidiano de su vida anterior. Se movía como en un sueño, tocando ocasionalmente un cojín, la superficie de una mesa, el marco de una fotografía, como para confirmar su solidez. «La cocina está por allá», dijo repentinamente, señalando hacia un pasillo. «Y la habitación de Valentina está al final del otro pasillo, junto a la tuya». Julián y Elena intercambiaron una mirada de asombro. La distribución que describía era exactamente correcta. «¿Te gustaría ver la habitación?», ofreció Julián intentando mantener su voz casual, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Sofía dudó por primera vez, su pequeño cuerpo tensándose visiblemente. «¿Está como antes?», preguntó con voz apenas audible. «Exactamente como la dejaste», confirmó Julián. «No he cambiado nada». Después de un momento de reflexión, Sofía asintió y comenzó a caminar hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Sus pasos eran cada vez más seguros, como si su cuerpo recordara el camino independientemente de los bloqueos en su memoria consciente. Se detuvo frente a una puerta decorada con letras coloridas que formaban el nombre Valentina y pequeñas estrellas pintadas a mano. «Tú pintaste las estrellas», dijo de repente, pasando los dedos sobre la superficie de la puerta. «Un domingo, llovía afuera». Julián contuvo la respiración, asombrado por la precisión de este recuerdo específico. «Así es. Fue un proyecto que hicimos juntos, porque estábamos aburridos de estar encerrados por la lluvia». Con una pequeña inspiración, como quien se prepara para sumergirse en aguas desconocidas, Sofía giró el pomo y abrió la puerta. La habitación era un espacio luminoso y acogedor, con paredes de un suave tono azul celeste y estrellas fosforescentes pegadas en el techo. Una cama individual con sábanas de planetas y estrellas ocupaba un rincón, junto a una pequeña biblioteca llena de libros infantiles, juguetes cuidadosamente organizados, muñecas, bloques de construcción y una pequeña mesa de actividades completaban el espacio. En una pared, un mural pintado a mano mostraba un árbol con pájaros y mariposas. Sofía permaneció inmóvil en el umbral durante lo que pareció una eternidad, sus ojos recorriendo cada centímetro de la habitación con una intensidad casi dolorosa. Luego, lentamente, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, caminó hacia la cama y se sentó en el borde. Sus manos acariciaron las sábanas, reconociendo la textura. «Aquí es donde me contabas cuentos», dijo finalmente, su voz mezclando presente y pasado, Sofía y Valentina convergiendo en un único ser. «Aquí es donde Gris vivía, en esta almohada». Colocó al conejo exactamente en el lugar que había ocupado durante tantas noches, como si nunca hubiera estado ausente. El gesto, tan simple pero tan cargado de significado, hizo que Julián tuviera que apoyarse en el marco de la puerta para no caer, abrumado por la emoción. Elena observaba la escena con atención profesional, pero también con innegable emoción. Lo que estaban presenciando era extraordinario desde cualquier perspectiva. Una niña reconectando con un pasado que su mente había bloqueado, reconstruyendo puentes entre dos identidades que habían existido separadas por demasiado tiempo. Sofía se levantó repentinamente y caminó hacia el armario. Sin dudarlo, abrió un cajón específico y sacó un pequeño objeto. Una caja de música con una bailarina en la parte superior. La abrió y las suaves notas de Para Elisa inundaron la habitación. «Mamá me la dio», dijo con voz quebrada, antes de irse al cielo. Fue entonces cuando las emociones finalmente la alcanzaron. Un sollozo profundo sacudió su pequeño cuerpo, seguido de otro y otro, como una represa que finalmente cede ante la presión. Julián se acercó rápidamente, arrodillándose frente a ella, ofreciendo su presencia sin imponer un contacto que podría ser abrumador en ese momento. Yo soy Valentina», lloró la niña, las palabras saliendo entre sollozos. «Pero también soy Sofía. ¿Cómo puedo ser las dos?». Elena se acercó,
arrodillándose también para estar al nivel de la niña. Sofía fue quien te mantuvo a salvo cuando las cosas eran muy difíciles, explicó con suavidad. Fue muy valiente y fuerte cuando Valentina estaba demasiado asustada. Ambas son partes importantes de ti. La niña los miró a ambos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No quiero olvidar a Sofía, confesó. Ella me protegió. No tienes que olvidarla, aseguró Julián, comprendiendo intuitivamente lo que su hija estaba expresando. Sofía siempre será parte de ti, una parte valiente y fuerte que te ayudó a sobrevivir y a encontrar el camino de regreso a casa. La niña lo consideró por un momento. Luego extendió lentamente los brazos hacia él. Julián la envolvió en un abrazo protector, mientras ella lloraba, liberando años de trauma, miedo y confusión. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de limpieza, de sanación, de reconexión con una verdad que había permanecido enterrada durante demasiado tiempo. «Estás en casa, mi pequeña estrella», murmuró Julián usando el apodo que le había dado cuando era apenas un bebé, «y te prometo que nunca más estarás sola». Mientras sostenía a su hija, Julián comprendió que el camino hacia la recuperación completa sería largo y complejo. Habría días difíciles, retrocesos, preguntas dolorosas y recuerdos traumáticos que eventualmente emergerían. Pero por primera vez en 3 años, sentía una esperanza genuina, porque lo imposible había sucedido. Su estrella perdida había encontrado el camino de regreso, guiada por un conejo de peluche que nunca olvidó dónde pertenecía realmente. Las semanas siguientes transcurrieron como un delicado baile entre pasado y presente, entre recuerdos recuperados y nuevos comienzos. Tras la visita a la casa, el detective Vega había intensificado la seguridad, preocupado por la posibilidad de que los secuestradores intentaran un nuevo acercamiento. Mientras tanto, el proceso legal para restablecer oficialmente la identidad de Valentina avanzaba con la urgencia que el caso merecía, acelerado por la intervención directa del juez Ramírez. Una mañana, mientras desayunaban en el apartamento temporal que había sido su refugio durante este periodo de transición, la niña hizo una pregunta que tomó a Julián por sorpresa. «¿Cómo debo llamarme?», preguntó, revolviendo distraídamente sus cereales con la cuchara. «¿Sofía o Valentina?». Julián, quien acababa de servirse café, dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente a ella. Durante las últimas semanas, habían continuado llamándola Sofía, siguiendo el consejo de Elena de no presionarla para que adoptara inmediatamente su identidad original. «Puedes llamarte como te sientas más cómoda», respondió con sinceridad. «No hay una respuesta correcta o incorrecta». La niña consideró esto por un momento, el ceño fruncido en esa expresión de concentración intensa que Julián había llegado a asociar tanto con los momentos de recuperación de memoria. «Sofía me mantuvo a salvo», dijo finalmente. «Cuando tenía miedo y estaba sola, Sofía fue valiente. Pero Valentina es quien soy realmente, ¿verdad? La niña que dibujaba contigo y escuchaba cuentos sobre el conejo gris». La madurez y claridad de esta reflexión sorprendió a Julián, aunque ya debería estar acostumbrado a la profundidad emocional que su hija demostraba regularmente. «Ambas son partes importantes de ti», confirmó, repitiendo las palabras que Elena había utilizado frecuentemente durante las sesiones terapéuticas. «Y con el tiempo, quizás no sientas que son 2 personas diferentes, sino simplemente diferentes capítulos de tu historia». La niña asintió, considerando esta perspectiva. «Quiero ser Valentina otra vez», decidió después de un momento de reflexión. «Pero no quiero olvidar que también fui Sofía». «No lo olvidaremos», prometió Julián, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la pequeña mano de su hija. «Sofía siempre será una parte importante de tu historia, una parte valiente y fuerte». Valentina sonrió, y por primera vez desde su reencuentro, Julián vio en esa sonrisa destellos claros de la niña de 4 años que había perdido aquel domingo en el parque. Era como si piezas de un rompecabezas complejo finalmente comenzaran a encajar, revelando gradualmente la imagen completa. 2 días después, Elena llegó con noticias importantes. El equipo médico y psicológico que evaluaba regularmente a Valentina consideraba que estaba lista para mudarse definitivamente a su hogar. Con la identidad legalmente restablecida y su estado psicológico estabilizado, era tiempo de dar el siguiente paso en su recuperación.
Seguiremos con las sesiones diarias durante las primeras semanas, explicó Elena mientras revisaban los detalles del plan de transición. Y tendremos que hablar sobre la escuela eventualmente, aunque recomendaría esperar al menos un mes antes de considerar esa reintegración. Julián asintió, agradecido por la orientación profesional, pero también consciente de los desafíos que aún tenían por delante. Valentina todavía experimentaba pesadillas ocasionales, momentos de confusión y a veces episodios de ansiedad cuando ciertos estímulos desencadenaban recuerdos fragmentados de su cautiverio. Sin embargo, los avances eran innegables y cada día parecía traer pequeñas victorias que celebraban silenciosamente. La mudanza se realizó un sábado, con la discreción que la situación aún requería. El detective Vega había insistido en mantener vigilancia en el edificio, al menos hasta que capturaran a todos los implicados en el secuestro. La investigación había avanzado significativamente gracias a los detalles proporcionados por Valentina. Habían identificado una de las cabañas donde la mantuvieron cautiva, ubicada en una zona rural a las afueras de Bogotá, y encontrado evidencia que conectaba a un grupo dedicado al tráfico de menores con su caso. El hombre de la cicatriz es Rodrigo Suárez, había informado Vega la noche anterior. Un delincuente conocido con conexiones internacionales. Tenemos órdenes de captura para él y 3 cómplices, incluyendo al hombre que vieron en el jardín botánico. Es solo cuestión de tiempo. Esa información había proporcionado cierto alivio, aunque Julián sabía que no podría respirar completamente tranquilo hasta que todos los responsables estuvieran tras las rejas. La habitación de Valentina había sido preparada cuidadosamente para su regreso. Julián había consultado con Elena sobre posibles modificaciones que podrían hacerla sentir más segura y cómoda. Habían instalado una pequeña lámpara de noche que proyectaba estrellas en el techo, ya que la oscuridad completa a veces desencadenaba ansiedad en la niña. También habían reorganizado algunos muebles para que la cama tuviera vista directa a la puerta, otra recomendación de Elena basada en las necesidades específicas de seguridad que Valentina había desarrollado. ¿Te gusta cómo quedó?, preguntó Julián mientras observaban la habitación juntos. Valentina sosteniendo a Gris contra su pecho, como siempre hacía en momentos importantes. La niña recorrió el espacio lentamente, tocando objetos, abriendo cajones, reconectando con el lugar que había sido suyo, pero que ahora experimentaba con una nueva perspectiva. Después de completar su inspección, asintió con una pequeña sonrisa. «Se siente como hogar», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero diferente, como yo». Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, Julián se preparó para lo que anticipaba sería un momento difícil. Las primeras noches en lugares nuevos, o en este caso en un lugar familiar que se sentía simultáneamente conocido y extraño, solían ser complicadas para Valentina, a menudo acompañadas de insomnio o pesadillas. «¿Quieres que te lea un cuento?», ofreció, sentándose en el borde de la cama donde Valentina ya estaba acostada, con Gris ocupando su lugar habitual junto a la almohada. «¿Puede ser el del conejo que encuentra el camino a casa siguiendo las estrellas?», pidió ella, sus ojos ya pesados por el cansancio de un día emocionalmente intenso. «Por supuesto», sonrió Julián, aunque no necesitaba el libro para esta historia particular. La había contado tantas veces que las palabras fluían naturalmente, como un río que siempre conoce el camino hacia el mar. Mientras narraba las aventuras del pequeño conejo Gris, que se pierde en el bosque, pero encuentra su camino de regreso siguiendo la estrella del norte, Julián observó cómo los párpados de Valentina luchaban contra el sueño, abriéndose y cerrándose cada vez más lentamente. Para cuando el conejo del cuento finalmente regresó a los brazos de su padre, Valentina había sucumbido al sueño, su respiración profunda y regular. Julián permaneció a su lado unos minutos más, maravillado por el milagro de tenerla de vuelta. Los médicos habían explicado que probablemente nunca recuperaría todos sus recuerdos de los años de cautiverio, y que esto, paradójicamente, podría ser una bendición. Algunas heridas sanan mejor cuando se les permite cicatrizar en la oscuridad. Las semanas se convirtieron en meses, y gradualmente una nueva normalidad comenzó a establecerse en sus vidas. Valentina inició sesiones con una tutora en casa, poniéndose al día con la educación que había perdido
durante sus años de ausencia. Para sorpresa de todos, su nivel académico no estaba tan retrasado como habían temido, lo que planteaba preguntas inquietantes sobre las condiciones de su cautiverio que quizás nunca serían completamente respondidas. Una tarde de domingo, aproximadamente 6 meses después del reencuentro, Julián propuso algo que había estado considerando cuidadosamente. ¿Te gustaría visitar el refugio Nuevo Amanecer?, preguntó mientras almorzaban. Carmen ha preguntado por ti, y pensé que quizás te gustaría ver a algunos de tus amigos de allí. Valentina dejó su tenedor sobre el plato, considerando la propuesta. Su relación con el refugio era complicada. Representaba tanto el lugar donde había comenzado su camino de regreso como un recordatorio constante de su tiempo como Sofía. ¿Podemos llevar galletas?, preguntó finalmente. Y algunos juguetes para los niños que siguen allí. Algunos no tienen nada propio, solo cosas del refugio. Julián sintió una oleada de orgullo ante la empatía natural de su hija. A pesar de todo lo que había sufrido, o quizás precisamente por ello, Valentina poseía una sensibilidad hacia el dolor ajeno que resultaba extraordinaria. Por supuesto, acordó con una sonrisa, podemos llevar todo lo que quieras. El reencuentro con Carmen fue emotivo para todos. La directora del refugio, normalmente tan compuesta, no pudo contener las lágrimas al ver a Valentina tan cambiada, tan visiblemente feliz y saludable. Los niños que habían sido amigos de Sofía la recibieron con curiosidad y alegría, fascinados por la historia simplificada que les habían contado, que Sofía había encontrado a su papá que la había estado buscando durante mucho tiempo. Mientras Valentina distribuía los juguetes y galletas que habían traído, Julián y Carmen conversaban en voz baja, observándola desde cierta distancia. «Es un milagro», comentó Carmen, ajustándose las gafas que constantemente resbalaban por su nariz. «No solo que la hayas encontrado, sino cómo se ha recuperado. Elena dice que es uno de los casos de resiliencia más notables que ha visto en su carrera». Julián asintió, su mirada nunca abandonando a su hija mientras interactuaba con los otros niños. «Cada día me sorprende con su fortaleza. A veces pienso que ella es quien me está enseñando a mí, no al revés». Carmen sonrió ante esto. «Los niños son nuestros mayores maestros, si tenemos la humildad de escucharlos». Antes de marcharse, Valentina le pidió a Julián un momento a solas con Carmen. Él accedió, esperando pacientemente en el pasillo mientras su hija y la directora conversaban en voz baja en la oficina. Cuando Valentina salió minutos después, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. «¿Todo bien?», preguntó Julián mientras caminaban hacia el auto. Valentina asintió. «Le dije a Carmen que quiero volver cada mes, como hacías tú, para ayudar. Le dije que podemos traer comida y ropa y que puedo leer cuentos a los niños más pequeños». Julián sintió que su corazón se expandía ante la generosidad natural de su hija. «Me parece una idea maravillosa», dijo con sinceridad. «Podemos hacerlo juntos». Mientras conducían de regreso a casa, con el sol de la tarde pintando el cielo de Bogotá en tonos dorados y rosados, Valentina miraba por la ventana, abrazando a Gris como siempre hacía en momentos de reflexión profunda. «¿Sabes qué?», dijo repentinamente, girándose hacia su padre. «Creo que ya no son dos personas diferentes. Valentina y Sofía, creo que ahora solo soy yo». Julián la miró brevemente, antes de volver su atención a la carretera, sintiendo que esas simples palabras representaban quizás el avance más significativo en el largo proceso de sanación de su hija. «Mealegra mucho escuchar eso», respondió con voz cargada de emoción. «Y estoy muy orgulloso de la persona en que te estás convirtiendo». Valentina sonrió, una sonrisa plena que iluminaba todo su rostro. «Chris también está orgulloso», declaró levantando el peluche como para confirmar este hecho. Después de todo, él siempre supo el camino a casa. Y mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad hacia el lugar que finalmente podían llamar hogar sin reservas, Julián reflexionó sobre los extraños caminos que toma el destino. Cómo un conejo de peluche desgastado por el amor y el tiempo se había convertido en el hilo conductor que lo llevó de vuelta a su hija perdida. Cómo a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados, como un refugio infantil en una noche lluviosa. Y cómo, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar el camino de regreso,
si uno sabe seguir la estrella correcta en el cielo nocturno. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la transformación de Valentina y Julián? Tu opinión es muy valiosa, y nos encanta leer cómo cada historia resuena de forma única en quienes nos acompañan. Hemos visto cómo un encuentro casual en un refugio cambió para siempre las vidas de una niña perdida y un padre que nunca dejó de buscarla. Nos mostró que a veces, los objetos más simples, como un conejo de peluche gastado por el tiempo, pueden convertirse en puentes que conectan pasado y presente, que guían el camino de regreso a casa cuando todo parece perdido. ¿Qué parte de esta historia te llegó más al alma? ¿Fue cuando Julián vio por primera vez el peluche que él mismo había remendado años atrás? ¿O quizás cuando Valentina finalmente aceptó que Sofía y ella eran la misma persona, diferentes capítulos de una misma historia de valor y supervivencia? Vamos a conversar en los comentarios. Tenemos muchas más historias que te harán reflexionar, emocionarte y recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar luz. Historias que, como esta, nos recuerdan el poder sanador del amor incondicional y la increíble capacidad de resiliencia del espíritu humano, especialmente en los niños. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Tu presencia aquí, dedicando tu tiempo a estas historias, significa el mundo para nosotros. Esperamos haberte regalado un momento de reflexión y esperanza en tu día. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Queremos conocerte mejor y saber hasta dónde llegan estas historias que compartimos con tanto cariño.